fue un intento de robo, a mi creer, y que salió mal, se le escapó un tiro. Hola Sergio, Nacho, buen sábado. Vino Sergio Farela hoy, se tomó vacaciones Sebastián Domenech, que las tenía merecidas. ¿Bien, Sergio? Sí, por varios fines de semana vamos a estar juntos. Para mí compartir un honor con vos, encontrarme con Miguel Paradiso, que hoy va a retratar uno de los casos justamente que vamos a tratar en el programa, ¿no? Y ahí lo tenemos a Miguel Paradiso y nos quedamos tranquilos, Miguel, Sí. porque pensamos que Sergio estaba detenido en Comodoro Pi. No, por lo menos tiene una libertad condicional. Lo liberaron. Por lo menos algo tiene. Así que bueno, lo tenemos a Sergio aquí y hoy en el programa vamos a desarrollar varios temas importantes que están en pleno desarrollo y otros han tenido algunas noticias muy significativas. Y vamos a empezar con el primero. Mujeres embarazadas parece ser el blanco, lamentablemente, que las tiene como víctimas. En este caso, el caso de Yasmín Napoli, una mujer que fue baleada durante un intento de robo en La Plata. Bueno, fue un caso donde incluso perdió a su bebé, ¿no? Perdió el embarazo. Así que esta se conoció hace muy pocos días, este hecho lamentable que la tuvo como un intento más de inseguridad, pero otra vez el blanco de una mujer embarazada, ¿no? Sí, y el tema este de Loma Hermosa tiene que ver con una duda que tiene la investigación, porque ella había ido junto a su pareja a hacer una compra a un kiosco. Se quedó unos minutos en la moto y ahí la balearon. Y hay como testimonios cruzados de algunos que dicen que en realidad se trata de un caso de inseguridad y otros dicen que quizás pueda estar vinculada a un problema vecinal que habría por una especie de venganza. Todavía no se sabe. Ella está realmente muy grave y lamentablemente, como decía Sergio, perdió al bebé. Sí, a mí lo que me llamó la atención, Nacho, no sé si coincidís, en que parte de la familia señala a un sospechoso, Sí. pero otra parte de la familia dice, no tiene nada que ver. Hay un nombre que está dando vueltas, pero hay una propia contradicción entre la familia. No parece ser un intento de robo, algunos dicen que sí, pero en el medio también está el tema de una venganza. Bueno, es algo que todavía hay que clarificar. Sí, uno lo que piensa es la crueldad, en este caso, que va a ser el punto central de cámara del crimen, que tiene que ver con las embarazadas. ¿Qué puede haber más vulnerable que una embarazada? Hay que ser realmente un cobarde y un criminal que no tiene prácticamente calificación atacar a una mujer embarazada que está en una situación de absoluta indefensión. Por eso hoy vamos a conversar con Carolina Píparo y también vamos a hablar con Mary Vidal Borda. Ella tenía 35 años y en las últimas horas se resolvió uno de los casos, Sergio, que no tuvo tanta repercusión pública, pero siempre aquí lo consideramos como un caso muy grave. Fue el 5 de agosto del 2013, cerca de las 19:40, en una verdulería en la zona de La Plata, en la calle 21, entre 167 y 168, ahí en Berisso, donde ella estaba trabajando con su marido. Aparecen dos motochorros y los atacan, y ella es baleada. Exactamente, y hablamos Ella es baleada. otra vez de una joven embarazada Sí. que fue víctima de la inseguridad, no solamente ella, sino su nena, ¿no? Y el Su bebé. dato importante de esta semana es que los dos fueron condenados a perpetua, tanto el que hace el disparo como el que venía también en la moto. Y no quiero dejar de marcar, Sergio, lo que dice el fallo, ¿no? Porque los jueces que terminan condenando a estos delincuentes, el Tribunal Oral Criminal número 4 de La Plata, dicen algo que para mí es clave. Lo siguiente, la posición de disparo no deja ningún tipo de dudas. Quiso matar a la mamá y por lo tanto matar al bebé. Sí, algo en contradicción a lo que dice el propio acusado, ¿no? Marcando la justicia tajante, cuál fue la actitud de este delincuente, que junto a un cómplice, hay que remarcarlo, que además tenía otro hecho de violencia de género, ¿no? Sí. En su propio seno familiar. Así que si te parece, vemos un resumen del caso y hablamos tanto con Carolina Píparo como con Mary.
ahí están las protagonistas de esta historia, Sí. Sergio. La vemos a Carolina Píparo. Recuerden el caso de ella el 29 de julio del 2010. Lamentablemente los delincuentes estaban condenados a prisión perpetua y la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires a los condenados en 2013 luego terminó bajando la pena a menos años, ¿no? A 23 y 25 años. Gracias por venir a ambas. Sé que es una situación complicada. Ustedes son víctimas, fueron víctimas, pero parece que son hechos que se van repitiendo. ¿Ven como algo que se está empezando a ver de blancos fáciles, es decir, jóvenes embarazadas en hechos de inseguridad? Yo creo en general que la víctima siempre es un blanco fácil. Obviamente el caso de Mary, el caso mío eran demasiado alevosos porque era un embarazo muy evidente, pero yo no creo una inseguridad que ataque a personas custodiadas, a countries, bueno, son crímenes muy organizados. O sea, la víctima de inseguridad, la que sufre violencia, es víctima vulnerable en general. El hecho de que estén embarazadas no las Lo hace hace tal peor. vez más vulnerables frente a este tipo de hechos. Sí, realmente es una violencia que no tiene, yo digo que no tiene nombre, ¿no? Porque tanto en el caso de Mary como en mi caso fueron ejecuciones, tanto que hablamos de pena de muerte. Bueno, en mi caso fue a la cabeza, obviamente el tiro entró por otro lado y terminó en el pulmón, pero en el caso de Mary fue directamente En el vientre. en el vientre. Lo que escribieron Mary los jueces es realmente lo que pasó. El delincuente te apuntó directamente a vos, sabiendo que estabas embarazada. Sí, porque de mí el embarazo era notorio, porque ya tenía, viste, mi bebé iba a nacer a los fines de mes de octubre y esto pasó a los principios días de agosto y ya faltaba poco, viste, para el nacimiento del bebé. Es terrible, pero la bala roza a Sofía. Sí, la bala rozó en los pulmones y a causa de eso murió mi hija. ¿Qué les pasó? Bueno, ambas atravesaron por esta experiencia cuando tienen frente a frente en un juicio, en una instancia judicial a este tipo de personas, ¿no? Que aprovechándose de esa situación, ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? A mí se me pasó, viste, de vivirlo ese momento, es como si estuvieras viviéndolo, lo que te pasó, es como si estuvieras viviéndolo en ese momento, ¿viste? Eso, y a mí, no sé, viste, me dio una sensación de como miedo, viste, es como si estuviera pasándome en ese momento lo que me hicieron, viste, ya había pasado como 4 años. Carolina, yo recuerdo haber estado en el juicio y te veía a vos muy, muy firme y a tu marido Juan Ignacio también. ¿A vos te pasó lo mismo que a ella o tuviste otro proceso? No, el proceso es parecido. Yo lo que esperaba en realidad es ver personas arrepentidas. Yo esperaba una explicación, incluso que ni siquiera fuera a mi favor, o sea, a favor de ellos, diciendo realmente estaba drogado, no sé lo que hice, o el resto decir, bueno, yo fui a robar, no fui a matar a nadie. Y realmente yo vi, bueno, lo mismo pasó en el juicio de Mary, yo vi una actitud de aburrimiento, de que pase rápido este momento. Sí, No vi esta actitud que pasado tantos años, ¿no? Porque los juicios, convengamos que no son a los 2 días, son tiempos inadmisibles. Después, sí. Entonces uno piensa que ha elaborado de alguna manera el daño que ha realizado. Y a la vez uno escucha tanto este discurso de que son víctimas, que uno también espera encontrarse con una víctima, cuando en realidad no siempre se encuentra con una víctima. O sea, han desdibujado tanto a la víctima y ellos también se creen víctimas, que están casi en una posición defensiva, no en una posición de haber hecho daño. Claro, teniendo en cuenta esto, como les preguntaba Sergio recién, ¿se puede perdonar esto o es imperdonable? No sé, Mary. es imperdonable de mí, ¿viste? No, porque una cosa que te hicieron daño no se puede remediar ya, porque te arruinaron la vida para toda la vida. En mi caso, a mí, todos los sueños que he tenido, ¿viste? Con mi hija, yo tenía más antes, cuando me pasó todo esto, yo tenía a mi bebé, que tenía 1 año 2 meses, y yo tenía tantos sueños, ¿viste? Con mi hija, criarla a las 2 juntas, todo así, pero me arruinaron la vida por completo y esto no tiene más remedio, ¿viste?
Yo realmente no creo en el perdón, no creo que yo tenga derecho a perdonar en nombre de Isidro. Yo lucho por justicia, que no implica todo este estigma que nos ponen a las víctimas de que queremos mano dura, que queremos pena de muerte. O sea, uno al principio puede encontrar una víctima enojada, desordenada, Sí. muy triste, pero la realidad es que pasan los meses, las semanas y uno encuentra una víctima como Mary, que estuvo 5 años esperando, que hoy espera solamente justicia justa, que uno asiste a un show, que esto es lamentable, esto se lo he dicho a Mary, y no es un show porque los jueces en primera instancia creen realmente lo que han dictaminado, porque ellos están en contacto con el dolor, con el daño, no es que se quedan con un hecho, bueno, Mary le pasó eso, sobrevivió, Carolina sobrevivió, o sea, ellos te ven pasados los años y ven todo el camino, el sufrimiento y la actitud del delincuente, y en base a eso fallan. Y después viene la instancia de casación, que para la gente es inexplicable, porque Claro. uno se quedó con esa imagen. Dice, bueno, cadena perpetua, se hizo justicia. Cuando viene la instancia de casación, que nadie conoce, que nadie sabe cómo trabaja, que son, parece 3 personas que se ponen a leer, que es un bonus track. Porque casación lo único que debería hacer es, bueno, revisar si se ajustó a derecho el fallo. Y son jueces desdiciendo a jueces, y cada vez la condena se va licuando y llega a ejecución. Y creo que lo que buscamos es que si nos dicen que el daño, que para nosotros es irreparable y que dura toda la vida, son 20 años, sean 20, no sean 6. Vos, Carolina, creo haberte escuchado decir, si se puede decir, suerte dentro de lo que te tocó vivir, el hecho de que fue un caso que tuvo repercusión pública y teniendo los medios encima del caso, tal vez la justicia actuó a medida, no fue un caso que no conocía a nadie, pero ¿ves una diferencia, Enzo, con respecto a otras víctimas de este tipo de hechos? Totalmente. O sea, yo salí a pelear, primero que estuve 2 años, como hoy estuvo Mary 5 años esperando un juicio. Y después de ese juicio, que es donde yo creo que empieza el duelo, cuando a mí me empezaron a decir qué suerte, yo dije, esta gente ha quedado muy mal, Claro. cuando en realidad tenían razón, yo tuve muchos recursos. Imaginen que la hija de Mary, o sea, el marido iba y venía al hospital y su hija quedaba al cuidado de su hijo de 6 años, y su hija se quemó, o sea, tras la internación de Mary hubo 2 meses de internación de su bebé. O sea que, ¿quién atiende a la víctima? Eso es por lo que nosotros peleamos. Y es una ley que sale, y una ley en la que yo creo, pero es una ley que hay que militar, porque no se sabe victimología en Argentina, no se sabe tratar a la víctima, Exactamente. ni los abogados, o sea, ¿El nadie. Poder Judicial no entiende a la víctima? El Poder Judicial no entiende a la víctima, pero creo que de alguna manera, y esto yo no creo que tenga que ver con política, creo que tiene que ver con que salimos muchísimas personas de diferentes colores políticos, es decir, entiendan quién es el que sufrió el daño. Todo lo otro lo podemos entender. Vos sabés que me quedé pensando con algo que marcabas vos y le hago la pregunta a las dos. ¿Ustedes sintieron en algún momento que el juez, el fiscal, el defensor, el mismo tribunal en el juicio, les rozó la piel lo que a ustedes les había pasado? ¿Lo sintieron realmente o era un papel? Yo en primera instancia lo sentí, y creo que en el caso de Mary, eso, o sea, nos conocen en la instancia del juicio a las víctimas. Pero el juez y el fiscal que investigaron el caso, Vos ¿te acompañó, Mary? ¿Fueron personas que vos sentiste que estaban cerca? No, yo no. En mi caso no. Y hasta ese día, viste, que fui a declarar, ese día yo les conocí al juez y a la jueza, yo no los había conocido nada. Ese día, yo los conocí ese día al juez, a la jueza, todo eso, porque yo, ¿A vos te dio la sensación que vos eras un papel, como este? sí, como un papel. Y también sentí como mi hija, como si hubiera sido un aborto. Según viste, los defensores de de los acusados, viste, dijeron que mi hija había sido como un aborto, pero no fue un aborto, porque mi hija nació, estuvo viva, mi hija le rozó la bala por la espalda, por el pulmón, a causa de eso murió mi hija. Es interesante cómo lo que marcabas, Carolina, que el Poder Judicial está distante de lo que le pasa a la víctima, pero por un lado también la contraposición es cómo las víctimas se ayudan entre sí. Sí. ¿Vos cómo te contactaste con Mary? ¿Cómo fue que te acercaste a ella?
Yo me acerqué al hospital como víctima cuando Mary estaba internada, Sí. igual que me acerqué a la mamá de Yasmín. Yo siempre me acerco y dejo mi disposición, porque también mi familia estuvo del otro lado con mucha gente queriéndose acercar por una foto o por algo que, o sea, no quiero invadir. Y después esperé que me llamara Mary, porque si no es invasivo. Y ella, creo que cuando ella lo necesitó, me llamó y yo estuve. Eso es lo que creo que hay que acompañar a la víctima, para lo que necesites, para lo que sea, aunque sea si no lo puedo hacer, te voy a orientar. Pero eso es el mensaje que la víctima tiene que tener, que hay alguien atrás esperando atenderla. ¿Cómo se reconstruye la familia Mary, en tu caso y también en de Carolina, después de una situación terrible, ¿no? Que cualquier persona... Sí. Es muy difícil superarlo, la verdad que es muy difícil Sí, superarlo. no, viste, lo que pasó no se puede superar más, porque te queda la vida marcada. En mi caso también se me quedó, viste, el plomo, lo tengo hasta ahora para recordarlo toda mi vida. Tengo, viste, y en mi caso yo, viste, antes del embarazo yo tenía dos hijos más. Tengo el nene que ahora cumplió 14 y la nena que tiene 5 años. Ahora cumple 6. ¿Y seguís trabajando en la verdulería, por ejemplo? No trabajo más. ¿No vas más a la verdulería? No, porque me da miedo, viste. Tengo ese temor, viste. Me quedó ese miedo adentro de mí, viste. Cuando salgo a la calle y siento que veo a la gente como si todos estarían viniéndome hacia mí, viste. A pesar que ya hice tratamiento psicológico, todo eso, pero me quedó marcado ese miedo, ese temor que tengo dentro de mí. Y no puedo superarlo más, no puedo. En el caso tuyo, Carolina, me parece, no sé, estoy pensando que hasta cuando pasás por la puerta del banco, cosa que... En el caso mío fueron primeros tiempos muy difíciles. Sí. Yo digo que siempre la solución más fácil hubiera sido, como yo estaba muy enojada porque me había salvado mi vida, estaba enojada con los médicos, estaba enojada por no tener a Isidro y por el estado físico y por todo el sufrimiento físico que había tenido Isidro y que había tenido yo, que estuve un mes en terapia, que es algo que no se lo deseo a nadie. Y después lo que te da fuerza es la familia, ¿no? Porque también ver la emoción de mi marido, de mis viejos, de toda una familia, de todos mis amigos, eso me dio mucha fuerza para seguir. Y bueno, yo necesité mucho, yo no tenía hijos, y yo necesité mucho a Inés, y creo que Inés me ató los pies a la tierra. Yo no tenía ganas de estar en este mundo en ese momento. Y bueno, hoy soy una agradecida por todo el apoyo de la gente y por hoy poder estar haciendo esto, ¿no? Porque ahora con Mary queremos ver a algún médico y hacer interconsultas por el tema de la bala que tiene alojada, que le trae muchos dolores. Entonces, poder hacer esto para mí es un placer. Yo estoy haciendo el trabajo de mis sueños hoy. Gracias por haber venido, por compartir sus experiencias, sus testimonios, porque entiendo que ayuda a otras víctimas, ¿no? Sobre todo de los que atraviesan este tipo de situaciones que decías vos, es muy difícil salir. No sé si querían agregar algo más. Yo por último lo que quería decir es que la gente siga creyendo que tenemos mucha fuerza, que nosotros éramos muy poquitas las víctimas que nos reuníamos pensando hace poco tiempo, no sabíamos si éramos 5 que pensábamos lo mismo o si éramos muchos millones, y resulta que somos muchos millones los que queremos una justicia más justa. Y creo que esta fuerza de la gente va a empujar a una autocrítica de la justicia que creo que está empezando a hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Inés. Y me quedo con una frase de Carolina que dijo: estamos atados al mundo, ¿no? Atados al mundo, un mundo que tiene una justicia imperfecta y que comete... ¿Cometerá errores la justicia? ¿O habrá gente que no quiere trabajar a veces? Tengo mis dudas. Vamos a ir a una nueva sección que tiene que ver con el lugar del hecho. Y vamos al lugar del hecho porque es el lugar donde nosotros volvemos a la escena del crimen. Estoy pensando en aquel junio del 2017, cuando la noticia llegó aquí a Buenos Aires que había una mujer desaparecida, Ana Rosa Barrera.
La noticia llegó bastante imperfecta porque había una búsqueda bastante particular. Y inmediatamente apareció esta imagen que ustedes están viendo. Una mujer que era mamá, que tenía hijos, que tenía una relación de 10 años con un hombre, que vivía en la localidad de Los Cedros, a 10 kilómetros de la capital cordobesa, que era empleada de la Secretaría del Niño y del Adolescente, y que su marido, que está aquí, permanentemente hacía hincapié en: me siento mal, no sé qué pasó, mis 4 hijos no pueden vivir. Hasta que en un momento muchos empezamos a sospechar de alguna de las cosas que decía el marido. Haciendo los punteos en los últimos días, pensaba en ustedes y digo, a ver si yo les puedo dar alguna pista para que ustedes se imaginen lo que pasó. El marido decía: nos acostamos, ella estaba disgustada conmigo como otras veces, me despierto a las 6 de la mañana y ya no estaba, ella se levantaba temprano para darle de comer a los perros y después se iba. La empecé a llamar, no atendía, le dejé varios mensajes, la llamaron todos los amigos y no respondía. El marido, Marcelo Ferrareto, de 52 años, hasta recuerdo que participó de las búsquedas del cuerpo. Algunos dudaron sobre este marido que tenía idas y vueltas, y todo se focalizó en el auto de la mujer. Un auto que había sido abandonado, que tenía algunas pertenencias de ellas en el interior, pero faltaba algo claro que todos usamos, que es el teléfono celular. Hubo un dato que apareció desde un primer momento: los celos de este hombre sobre esta mujer, que transformaban la relación en extremadamente conflictiva. Viajamos a Córdoba, volvimos a ese lugar del hecho y vamos a reconstruir este crimen. Marcelo Fabio Ferrareto era su nombre, o es su nombre actualmente, realiza una denuncia por la desaparición de su pareja, Ana Rosa Barrera. Supuestamente este hecho había acaecido en Córdoba, donde él habría encontrado el vehículo en el que esta señora se conducía en inmediaciones de Villa Libertador, en la zona de Villa Libertador, barrio comercial en la ciudad de Córdoba, y manifiesta que hacía desde el lunes a la madrugada, el lunes 29 de mayo a la madrugada, que él, que se habían acostado juntos. Él, cuando despierte ese día, aprecia que su señora no estaba y por lo tanto realiza esa denuncia de desaparición de personas. El señor Ferrareto queda citado junto con su hijo a la UJ para prestar declaración. Se iban desarrollando tanto la tarea de labor policial en la unidad judicial, se seguían los rastrillajes, se convocaba por toda la red y por todos los medios quien tuviera alguna noticia. El propio Ferrareto, me recuerdo haberlo visto con fotografías de Ana pidiendo que volviera, que retornara, que todo se iba a solucionar. Yo a él lo atendía los lunes, ¿bien? Ese viernes anterior al hecho, ella no había venido porque era el fin de semana del 25 de mayo. Y ella había estado muy dolorida de la columna. Entonces me dice, mira, no quiero manejar de Los Cedros hasta Córdoba. Entonces me dice, lo dejamos. Sí, le digo, no te preocupes. A veces cuando pasaban los viernes, ella solía venir los sábados a la mañana. A lo que él me cuenta, me dice, vos sabés, dice que ayer discutimos con Ana, pasé por el trabajo y no está. Le digo, ¿cómo que no está? Ya todo esto lo hago pasar. No, dice, porque ayer discutimos, obviamente me cuenta que fue toda una escena de celos nuevamente. Estaba raro, pero bueno, yo suponía que era su preocupación. Yo lo noté raro, pero digo, bueno, está mal porque está peleado con ella. El grupo de canes, me llega la información de uno de los subcomisarios que estaban a cargo, que uno de los canes había marcado un lugar donde se visualizaba un pozo. Podía tratarse del cuerpo de Ana Rosa Barrera, lo cual finalmente se confirmó. Se había practicado sobre el mismo algún tipo de disección. Tenía un golpe muy importante
nivel del cráneo. Y bueno, y con todos esos elementos se dispuso en forma inmediata la detención de Fabio Ferrareto por el delito, como supuesto autor del delito de homicidio doblemente agravado, en este caso por la relación de pareja que mantenía con Ana Rosa Barrera y por haberlo realizado en un contexto de violencia de género. Llegamos aquí, a Ruta 5, kilómetro 4, esta ruta provincial donde el asesino de Ana se trasladó por esta calle, justamente con el auto de ella, vino hasta aquí, recorrió pocos metros, cavó un pozo y dejó el cuerpo de Ana. Hoy esto se ha convertido en un basural. Este basural que pocos metros uno recorre y puede encontrar una cruz y una flor, que es el símbolo donde seguramente familiares y amigos van a recordar siempre que aquí se encontró el cuerpo de Ana, esta mujer de 46 años. No hubiera sospechado que él era un asesino. Sí, sé que tenía un amor tóxico y que si Ana le hubiera dicho que lo deja, no sé cómo podría haber reaccionado. A lo mejor esas son las conjeturas que yo puedo llegar a hacer. Ana le dijo, no quiero saber más nada con vos y realmente era un hombre que no se podía concebir sin tener a Ana a su lado. Y este va a ser el dibujo de nuestro maestro Miguel Paradiso hoy en Cámara del Crimen sobre este caso de Córdoba donde la mujer fue asesinada a mazazos, fue descuartizada y fue descartado el cuerpo. Y dijo algo muy importante recién la amiga. Lo tóxico muchas veces se transforma en un veneno, y el veneno fue una discusión en la casa de una prima en Villa Allende, y a la madrugada de ese lunes hubo una discusión en la casa y el hombre la mató. Ese es el último dato de la investigación. Le vamos a agradecer especialmente, Sergio, a nuestra corresponsal en Córdoba, Jimena Pérez, que ha estado colaborando y mucho con el programa y que seguramente va a estar con nosotros acompañándonos. Y uno de los temas que está al rojo vivo, te diría, es abuso sexual. En el medio de un club de primera división, nada menos que Independiente de Avellaneda, y una investigación que ya tiene a personas individualizadas acusadas de pagar por sexo, es decir, pagar por sexo con menores de edad, Nacho. Una situación gravísima que está escandalizando a todo el mundo del fútbol, a chicos desamparados que con el intento de acceder a un sueño, a convertirse en jugadores de primera, son engañados, son víctimas de hechos de índole sexual, ¿no? ¿Y qué es básicamente, Sergio, lo que está investigando ahora la justicia, tanto de Avellaneda como también la Fiscalía General de Lomas de Zamora? Mira, esta causa se inició mitad de semana. Un psicólogo del pensionado donde habitan los chicos a diario en la pensión de Independiente pudo acceder al testimonio de uno de ellos, se quebró, contó que había, o al menos una persona de la pensión, con otras personas que les pagaban un determinado monto de dinero para a cambio tener sexo. Son chicos de 15, 16 años, 17 años, son chicos menores de edad. No hay un solo caso, sino que estamos hablando de más de media docena de casos. Mucho. Son muchos chicos. Muchos chicos. Ten en cuenta que en la pensión viven más de 60. Son los chicos que están expuestos a este tipo de vulnerabilidades, donde estas personas, si se puede decir personas, aprovechándose justamente de falta de recursos económicos, de chicos que viven desamparados de sus padres. Algunos vienen a entrenar al club, tienen a sus padres a 600 kilómetros de distancia, los ven muy cada tanto, de una situación de vulnerabilidad absoluta, y con la promesa de tener una mejor condición económica, los instigan a tener sexo. La mecánica básicamente, Sergio, era, bueno, sacarlo de la pensión, que es el lugar de guarda, de custodia, llevarlos a otro lugar y presentarlos con hombres. Exactamente. El lugar, la utilización, la captación, Nacho, se hacía a través de las redes sociales. Que viste que muchas veces se ingresa por ahí, por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de las redes sociales por parte de los chicos. Se ingresaba, se tomaba contacto, al menos hay un facilitador que se sospecha que
también fue víctima de hechos de índole sexual, un chico de 19 años que está en contacto con los chicos de la pensión de Independiente y los captaban y los inducían a tener sexo. Al menos otras 4 personas. En total son 5 los que ya están individualizados. Hay un árbitro de las inferiores que trascendió su nombre, Martín Bustos. Sí, y además lo que decía Sergio, ¿no? Los lugares donde se daban las situaciones. Hay lugares en Capital y hay lugares también en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver también con dinero de por medio. Hay testimonios de chicos que hablan de 2.500 pesos, hay otros que hablan de 800 pesos en efectivo y 200 pesos para cargar a la SUBE. Realmente esto, ¿sabés lo que me parece? Que recién empieza acá en Independiente y yo no descartaría que haya otros clubes más. Vos diste con la clave. No es el único club donde se sospecha que pudo haber este tipo de situaciones. Por el momento estalló en Independiente, un psicólogo de la institución fue el que acercó la denuncia a la justicia, pero atención porque esto puede llegar a afectar a otros clubes donde se da la misma situación. Chicos, promesa de una mejor situación económica, vulnerabilidad mientras tanto y aprovechamiento por parte de este tipo de personas. Sí, y hay un tema que es penal y hay un tema que es civil. Por eso yo no descartaría que el club Independiente vaya a tener problemas también, porque los padres pueden demandar al club porque esos chicos están bajo la custodia y la guarda del club. Nada más ni nada menos. Así que cuidado con este caso, que es un caso muy importante y muy peligroso. Vamos a otro caso, Sergio, que ocurrió en los últimos días en la provincia de Mendoza. Un caso que nosotros venimos desarrollando ampliamente, el caso de Norma Carletti, una mujer que murió de 55 puñaladas. La apuñalaron con vida y la apuñalaron cuando estaba muerta. Ahí hay una crueldad absoluta. En las últimas horas profanaron la tumba de esta empresaria inmobiliaria e empresaria también de La Cereza. Esto lo hicieron ahora. Lo hicieron ahora. Ha quedado detenido, nosotros ya lo advertíamos desde hace 2 semanas, el ex marido, que es un ex senador provincial de la UCR, que se llama Leonardo Isa, también miembro de la Sociedad Rural del Valle de Uco. ¿Por qué? Porque el fiscal lo está acusando de ser sospechoso, instigador y autor intelectual del crimen. Porque hay detenido ya un grupo de personas que son amigos, sí, que son hermanos y que son hijos de un empleado de la empresa. Así que es una investigación que está en pleno trámite, me parece que da para hablar, ¿no? Está en pleno trámite y el dato más importante, y con esto cierro, es un llamado 3 horas antes del homicidio, aquel domingo, en la previa del 5 de marzo, a las 21:04. El fiscal dice, los involucrados hablaron por teléfono con el ex senador. Así que me parece que tenemos todavía para caminar y para desandar sobre este caso. De ribetes de un poderoso, un ex un dirigente político, ¿no? Tema complicado y que ha generado un cimbronazo en todo la justicia de Mendoza. Bueno, y otro de los temas tragicómicos, se podría decir. Increíble. Qué caso. Una persona, mira que hay astucia, pero algunas veces la capacidad es impresionante. Una mujer, 39 años, conoció a un grupo de gente a través de su marido, su esposo, conoció a las mujeres de esos hombres. Claro, se ganó la confianza. Al poco tiempo empezó a decir que trabajaba como jefa de prensa de Julián Aguada. Nada más ni nada menos, ¿no? Nada menos que la primera dama. Es esta mujer, María Florencia Bergamini, 39 años. Ella se presentaba, invitaba a cenas en restaurante de Puerto Madero, pagaba la cuenta en ocasiones, en otras hacía pagar a quienes eran luego las víctimas de esta estafa que ha cometido. Claro, te creaba toda una situación en donde vos decías, bueno, debe ser cierto que trabaja para la primera dama. Te habilitaba a retirar ropa de un local comercial de uno de los principales centros comerciales de Capital Federal. Es decir, te daba ventaja ser amiga de María Florencia Bergamini porque según ella tenía acceso a la primera dama. Pero no termina ahí. Había más todavía. Había más, como si fuese, porque era un ramillete de negocios. Les vendió al menos a 3 personas pasajes al Mundial de Rusia, que eran exclusivos, según ella, porque iba a tener acceso a la primera dama. Se pagaron más de 70.000 pesos en cada uno de los casos. Bueno, esta mujer fue detenida esta semana
acusada justamente del delito de estafas varias, de usurpación de título o honores, porque está invocando a la primera dama, y se descubrió que era una recepcionista de una constructora, importante la constructora, pero ella una recepcionista, ella a sus amigas le decía que era la representante legal, se la detuvo en plena zona de Plaza San Martín y ahora se le fijó para salir en libertad una fianza de 500.000 pesos. Nada bien le salió el negocio y además, claro, está imputada por la justicia. Un delito federal, ¿no? Pues es que me queda la duda, ¿lo habrá hecho sola? Bueno, mira, ahí hay una duda porque se registró una comunicación telefónica con el esposo. Declararon las víctimas, esto hay que decirlo, y dijeron que ella tiene problemas psiquiátricos. Porque hay una comunicación de la acusada con su novio donde ella le dice, vos me metiste en esto. Pero según sus amigas, dice que todo lo que esta estafa que ella cometía, el hecho de hacerse de dinero, era para demostrar una situación económica que no la tenía para con su novio, para decir, bueno, yo tengo una muy buena posición económica, para retenerlo a su novio, para conquistarlo desde ese punto de vista, no desde el amor, sino desde el billete, si se quiere, ¿no? Bueno, mirá qué historia realmente increíble. Bueno, ¿saben una cosa? Sergio ahora les va a contar otro caso. Yo me voy a ir caminando, porque me parece que Miguel Paradiso, Sergio, me dijo que él estaba por viajar a Europa. No sea cosa que haya sido una de las víctimas de Bergamini. Sí, ¿no? Ahí voy a hablar con Miguel, ahí le voy a preguntar. Vamos a uno de los casos, uno de los misterios de Ana Molina. Ana Molina es una mujer de 79 años. Ella apareció asesinada a golpes en el año 2008. Al día de hoy no hay detenidos. Un caso que estremece y que está latente el reclamo de justicia. Hacía sus cositas ella sola, tenía un matrimonio que vivía al lado, no eran caseros ni inquilinos, le prestábamos la casa para que estuvieran dándole algo de compañía y pagaban los impuestos a media, la luz y el agua. Como ya era grande, que la llamara para que le ayudara a limpiar los pisos y bueno, ahí habían tenido algunas discusiones, se le había perdido una ropa a mi mamá, ella le dijo que no la había tocado, qué sé yo. Bueno, entonces le dije, bueno, no la llames más, busca otra persona, buscó otra señora que le viniera a ayudar. Mi madre me dijo, mira, acá hay una boleta de la luz en la que dice que me van a cortar la luz porque no la he pagado, pero yo le he dado la plata ya a esta chica. Yo le dije a mi mamá, decile a ella mañana qué pasó. Así que yo supongo que esa mañana mi madre tiene que haber hablado con ella y haberle dicho que qué había pasado con esa boleta de la luz. Entonces cuando yo llego a la 1 de hacer los trámites del banco y todo, me dice mi marido, mira, tu prima dice que tu mamá no atiende el teléfono. Yo vuelvo a intentar llamarla y el teléfono no contestaba. Entonces lo llamo al kinesiólogo y le digo, mira, cuando vayas esta tarde, fíjate si mi mamá no ha dejado mal colgado el teléfono y me avisás. Cuando Javier llega a la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, la llama a mi madre y mi madre no contesta. Ya me imaginé que algo había pasado. Yo abrí la puerta, entré, así como entro ahora. Estaba el ventilador andando, ¿no es cierto? Todas las ventanas abiertas de la casa. Y yo empecé, mamá, 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 y la llamé, busqué por todos lados. Me vine directo a la pieza, que es su dormitorio, porque yo pensé que la iba a encontrar tirada al lado de la cama. Robo no hubo y eso también lo descartó la gente que vino a hacer la pericia acá. Alguien lavó el piso y dejó el ventilador prendido para que se secara. Cuando nosotros empezamos a decir no está, no está, no está, viene
llegando mi administrador, Pedro, y me dice, ¿qué pasó? No, no está, mi mamá no está. Entonces él lo llama al obrero y dice, ¿pero cómo? Acá hay huellas de una engarilla. ¿La engarilla es una carretilla? Sí, la carretilla. ¿Y se notaban las huellas Se en notaban el las piso? huellas en el piso y iban todas dando Porque la vuelta. Es la rueda de la Claro, pero al llevar un peso, se hunde, deja, entonces, claro, deja toda una marca. Los familiares encontraron estas huellas de esta carretilla y ellas señalan que en este lugar donde el agua corría para esa época, hace 8 años atrás, prácticamente 9, corría a gran velocidad y aquí fue arrojada y el cuerpo flotando, empujado por el agua, se arrastró muchos kilómetros hasta donde fue finalmente hallado. Justicia, porque hace 9 años que el expediente, digamos, si no está parado, me lo habían archivado ahora, había quedado cajoneado, porque estábamos esperando la última declaración de este niño, del hijo de esta familia que vivía acá al lado, tenía 15 años la última vez que lo llamamos, que lo llamaron a declarar y él dijo que no se acordaba de nada, que no sabía nada, que no sabía que había vivido en esta finca. No se puede un niño olvidar con 10 años que ha vivido en una casa, que la abuela que había le traía dulce de leche, que la abuela le traía cosas, y si fue alguien de afuera que entró y la golpeó a mi madre, tiene que haber gritado y él tiene que haber escuchado, porque el niño estaba dentro de la casa. Impresionante el informe de Alejandro Constanzo desde Mendoza. Bueno, un caso que vamos a seguir de cerca. Está la sospecha de la familia, pero la justicia todavía no halló ni sospechosos firmes ni culpables. Así que, Nacho, lo vamos a seguir muy de cerca el caso, ¿no? Y me vengo, Sergio, a ver, la estamos conectando, ¿eh? Sí, vas a ver la sección preferida de Sebastián, que se llama Captados por la Cámara. Bueno, ya tenemos captado con la cámara, ustedes verán aquí la primera imagen. ¿Alguna vez ustedes llegaron tarde al colegio de los chicos nada más ni nada menos por la mañana? Bueno, miren lo que está ocurriendo. Esta grúa está trabajando, había un obrero en Vicente López, en la esquina de Ábalos y Gutiérrez, en Munro. Aparece un hombre en una camioneta negra que llegaba tarde al colegio. Iba a llevar tarde los hijos al colegio. Bueno, este hombre se desesperó, se subió a la grúa y dijo, más sí, yo la corro. La corro y arrancó. Y arrancó, y arrancó, y arrancó. ¿Pero qué arriba, ¿qué hay ahí? Arriba va un tipo. ¿No ves? Ahí está. Arriba iba el obrero. Ustedes vieron cómo se cayó el casco y se cayeron las herramientas. Mirá cómo le está gritando, ¿no? El otro compañero le reprocha la actitud. El hombre se baja y dice, más sí, a mí lo único que me importa es llegar a la escuela. Sí. Pero arriba el obrero casi muere electrocutado, Sergio. Dios, qué peligro. Casi muere electrocutado porque había cables de alta tensión donde el obrero golpeó y quedó electrocutado. Y acá vas a ver la camioneta de este hombre con la hija que llegaba tarde al colegio. El obrero no lo quiere dejar ir. Este acelera, hace correr al otro auto. El obrero no lo quiere dejar ir, no lo quiere dejar ir. Mirá cómo se le pone encima. Mirá, choca al otro auto. Estaba realmente enajenado, y se fue. Y se fue. Pero, como le hacemos honor a nuestra sección, captado por la cámara, la policía de Vicente López lo ve, lo siguen a través de las cámaras de seguridad y lo detienen. Tiene flor de despelote. Y sí, un día de furia que no creo que le salga nada barato, ¿no? Que la próxima, con más paciencia. Próxima le diría yo que se levante más temprano, por lo menos. Bueno, yo te voy a contar otra de estas captadas por la cámara. Fíjate vos, un hecho que ocurrió en la localidad de Tigre y de un crimen por resentimiento. Lo mataron en la puerta de un country. Lo mataron para robarle. Le quisieron robar justamente, Nacho. Fueron condenados por el Tribunal Oral Criminal número 1 de San Isidro Sergio Petrini, 22 años, y Marcelo Gorosito, de 24, fueron condenados a una pena que es la máxima. Reclusión perpetua justamente por haber matado por resentimiento. ¿Y por qué? Bueno, porque se demostró que han ejecutado a la víctima al no querer darle sus pertenencias. Esto pasó esta semana, un fallo novedoso de un hecho ocurrido el 6 de octubre del año 2015, donde se demostró que este crimen ocurrió por resentimiento y que tuvo como víctima a Albino Jiménez Torres,
que era un albañil de 19 años, ¿no? En la puerta de un country muy conocido de la localidad de Tigre, un hecho de inseguridad y este fallo que la justicia dice que lo ejecutaron por resentimiento. Sí, el resentimiento tiene una explicación técnica, ¿no? Como lo plantea el Código Penal. Es aquí no se mató para, Exacto. sino se mató por. Se mató por la mochila. Exacto. Y las cámaras de seguridad, miren lo importante que son. Esa imagen es terrible. No me das la mochila, cuando el pobre tipo se va caminando le metieron meten un un tiro. tiro. Una Es cosa increíble. increíble, una crueldad tremenda. Pero para tomar en cuenta este fallo que acaba de contar Sergio. Vamos a otro caso de algo que se repite y se repite sistemáticamente. Mirá cómo zafa esta familia, Sergio. Ahí ves el Ford Focus de color blanco. De noche. Estaba el papá, Diego, con su señora y su bebita de 2 años. Mirá los delincuentes. Por arriba de por la vereda a toda velocidad, velocidad. en el barrio de Santa Rita. Ahora van a ver mejor la secuencia. Miren, el auto viene, la familia venía de una reunión, intenta parar. Yo estuve en las últimas horas en el lugar y siempre hay vecinos que paran sobre la calle. Miren lo que va a pasar ahora, ¿eh? El auto está parado, se ve claramente por las luces que está estacionando, está retrocediendo y miren los delincuentes. Como aparecen, ahí intentan captar el auto y él se va. Ahora, ¿la cosa termina ahí? No, no termina ahí. Fíjense cómo lo siguen. ¿Cómo lo persigue, no? Lo siguen. Y este hombre empezó a dar vueltas en la manzana. Sergio daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta. Hasta le rompieron una ventanilla. ¿Sabés cómo terminó la historia? Vio un estacionamiento, metió el auto, los delincuentes se fueron y pudo volver caminando. Esto a los vecinos de Santa Rita les pasa permanentemente en plena capital federal. Y sobre todo el temor a parar en la calle de noche a la espera de que te pase esto, ¿no? Es una actitud que todos los días tenemos que vivir. Si te parece, Nacho, vamos a otro tema que viene del exterior. Vamos a contar un caso que causó mucha conmoción, llegó hasta las orillas del Río de la Plata y tiene que ver con el caso del parricida de Getafe que ahogó en la bañera a sus 2 hijos. No termina ahí, sino que los colocó en la cama e incendió la habitación. Vemos el informe. Es José Alberto Gálvez, el hombre que ayer mató a sus 2 hijos de 8 y 13 años y que luego se quitó la vida arrojándose a las vías del tren. Ha ocurrido en la localidad madrileña de Getafe. Ahogó a sus hijos en la bañera, primero a la niña y luego al niño. Dejó sus cuerpos sobre la cama de matrimonio, prendió fuego el colchón y abandonó la casa cerrando con llave la puerta. Eran las 8:15 de la tarde. Los vecinos alertaron de lo que parecía un incendio en un piso. Vi muchísimo humo, 2 camiones de bomberos, 3 ambulancias, un montón de policías. Minutos más tarde llegó la madre de los niños, Raquel. Ella misma dio las llaves a la policía para que pudieran entrar. Los bomberos entran, solo hay llamas en un dormitorio, el principal. Se encuentran en esa habitación los cuerpos de los 2 pequeños quemados. La madre ha declarado en comisaría esta tarde ante el grupo 5 de homicidios y ha señalado que su marido no tenía motivos para matar a los niños y que no estaban en trámites de separación, aunque algunas fuentes policiales aseguran que sí que tenían intención de hacerlo. La niña de 8 años y el niño de 13 con parálisis cerebral estaban sobre la cama. No se pudo hacer nada por ellos. La madre sufre un ataque de ansiedad. Empezó a chillar, se tiraba por los suelos y ya pedía por favor que la dejaran entear a por sus hijos y no la dejaban, claro, normal. A 2 kilómetros de ese domicilio, un hombre salta a la vía en el momento que pasa el tren. Muere en el acto. En uno de sus bolsillos lleva una nota: no quiero que sufran. Los investigadores, una vez identificado el cadáver, relacionan este suceso con el incendio. Qué increíble caso, ¿no? Estaba viendo el informe de Antena 3 y no salía del asombro. Es impresionante, Nacho. Sí, lo que es la mente criminal, ¿no? Muchas veces está en una situación pasiva y cuando se activa genera un desastre. Sí, sí, increíble. Vamos a tratar, Sergio, en un rato de poder conciliar un poco con los peritos. ¿Sabés que tenemos un grupo de peritos aquí en Cámara del Crimen que vienen con un reloj y nos controlan muy de cerca? Ah, interesante. Así que lo que vamos a hacer, nos vamos a preparar, vamos a ajustar un poco la dinámica nuestra, vamos a hablar con el maestro acá, con Miguel Paradiso, y después de la pausa vienen los peritos del tiempo, ¿eh? ¿Nos esperan? ¿Vinieron los peritos?
Están viniendo. Ah, bueno. Están viniendo. Están Pero viniendo. si te parece, vamos con la barrida en noticias en 4 minutos, Nacho. Mirá que hay noticias, pero esta, la verdad... Fíjate, estamos hablando de Gabriel Chirete Herrera. Esta semana comenzó un juicio oral y público en la Sala Sexta del Tribunal Oral de Salta, acusado del crimen de Andrea Neri, una joven de 18 años que lo frecuentaba en la cárcel. Esta joven iba a ver a un familiar suyo, lo empezó a ver a él. Fue en Villa Las Rosas, en el penal de Villa Las Rosas. Se conocieron y en una de las visitas íntimas él la asesinó concretamente, sin ningún tipo de escrúpulo. Incluso confesó su culpabilidad, pero ahora está en etapa de juicio oral y público. ¿Y qué pasó en el juicio? Ahí está, mirá. Mirá, fíjate cómo está custodiado por la agente del servicio penitenciario. Cuando le empezaron a preguntar sus preguntas personales, cómo te llamás, cuántos son tus ingresos, qué haces de tu vida y demás, le dijo a los jueces, ¿acaso no sabés leer? Se lo dijo porque tenían toda la información en el expediente, algo que llamó la atención de los 3 jueces del Tribunal Oral, la osadía de este personaje que no terminó ahí, sino que en un momento determinado se quiso levantar e irse de la sala de juicio. Bueno, fue algo que impedido por los agentes penitenciarios y tampoco, como si fuese poco, luego empezó a quejarse de por qué él estaba detenido y no otros 5 agentes penitenciarios que están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estaban detenidos. Así que Chirete Herrera a juicio, pero un crimen que ahora se tiene que dilucidar, ¿no? Y nos transportamos a Bahía Blanca, ¿eh? Mirá cómo corre el reloj, Sergio. Gabriel Alejandro Arévalo, un delincuente muy peligroso, ahí lo estamos viendo, sí, que a fines de enero robó una caja registradora en un bar en pleno centro de Bahía Blanca. Lo llevaron a la cárcel de Villa Floresta. Salió, robó un depósito de antigüedades, fue preso a la comisaría primera y después se hizo pasar como que se había tragado una hoja de afeitar, algo que hace muy común los presos. Es muy común, ¿no? Lo sacaron de la sanidad, lo llevaron al hospital municipal, aprovechó que estaba el baño, se escapó por el ventiluz del baño y desapareció. Hasta que aparece en las redes sociales, Facebook, y le dice a los policías, sigan participando, hasta la cima no paro. Hasta la cima no paro. Les dijo en las redes sociales a los policías. Qué y jugada, además ¿no? se sacaba fotos, mirá qué gauchito. Sí, se saca fotos, un vivo bárbaro, ¿no? Un vivo bárbaro, con pistolas, con balas, bueno, mojándoles la oreja, se puede decir en el barrio, ¿no? Ese sería el término bien popular. Y vamos a otro caso. Mirá, esta imagen trascendió y mucho en las últimas horas, esta semana, es el famoso urólogo de La Plata. Pablo Francisco Colassi, 44 años. Sí. Está acusado de abusos sexuales de pacientes. Tema delicado. Delicado, muy delicado. Delicado, que se tiene que comprobar. Lo está investigando la fiscal Bettina Lacchi. Hay 2 pacientes, uno que es menor de edad y uno que es mayor. Y en las últimas horas aparecieron, dicen, 7 personas más que lo acusan. Esto hay que probarlo después, ¿eh? Lo que pasa es que son varios, ¿no? Son varios. Se está hablando de episodios de él desde el 2015 a esta parte. En el consultorio de la Clínica La Ribera y en otro consultorio en la calle 39. ¿Y él qué dice, Nacho? Perdón. Y él, mira, en las últimas horas, Sergio, escribió una carta. Está en la alcaldía Roberto Petinato en Olmos, en el pabellón H, donde están los acusados de delitos sexuales. Dice, son burdas mentiras e infundadas. Lo que yo hice fue aplicar la semiología urológica. Practicaba este tipo de medicina con consentimiento y dio información muy precisa. Desde el año 2003 yo atiendo entre 80 y 100 personas por semana, de los cuales 7 de cada 10 pacientes tienen problemas genitales. Tema delicado. Está ahí al borde, ¿no? Tema delicado. Muy controvertido. Están explicando los pacientes algunas técnicas bastante particulares. Exactamente. Se quedó pensativo, Miguel.
Sí. No voy a decir más nada. Pero lo vi trabajando, concentrado, estaba ahí, lo vi. Tipo, me parece que está pensando en ese viajecito que se tiene pensado el tipo. Bueno, mirá qué pinturita. Terminé este trabajo. Muy buena pintura. Muy Miguel, buena, ¿eh? Bueno, el tema ustedes lo conocen, lo han tratado. Qué detalles, ¿no? Sí. El basural. La pala. La masa también. La masa, mirá qué con manchas Muy bien, Miguel. de sangre. Sí, Y la esta mujer. pobre muchacha. Un caso realmente increíble, miren. Lo vamos a Increíble, mostrar a la como figura ahí de Miguel. Ahí la está tomando Tito con la cámara. Increíble, Miren Sí. cómo pinta Miguel en vivo, En el momento que la entierra, es terrible. Hay que tener esa mano maestra, Bueno, gracias. Ahí está, Miguel. Sí. Más o menos, dicen acá, no sean malos. La humildad. Qué malos que son. Bueno, Sergio, la semana que viene venís. Sí, claro, Bueno, obviamente si me invitan. Voy a llamar ahí a Comodoro Pi a ver para que le extiendan un poco las salidas transitorias. Dale, sí, Viene sí, por ahí me la mano. vendría bien, me vendría bien. Viene bien. Bueno, nos esperamos la semana que viene, Sergio. Dale, nos estamos viendo. Y que tengan un lindo fin de semana. Nosotros nos quedamos aquí con el maestro Miguel Paravisa. Chao, hasta luego. Chao.